Segunda a los Corintios, capítulo 13, versos 7 al 10. Y dice así la palabra del Señor: rogamos a Dios que no hagan nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados. Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Por esta razón les escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Si gustan acompañarme a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos confiar en ella. Es tu palabra exhalada de tu boca, Señor. Y Señor, confiamos en que por medio de tu Espíritu Santo tú quieres traer dirección a nuestra vida, Señor, convicción de pecado. Quieres afirmarnos en ti, Señor. Tu deseo es que seamos edificados y que crezcamos en un amor por ti. Gracias, Señor, que así sea en cada una de nuestras vidas, Señor, y que nosotros seamos prontos en responder a tu gloriosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si gustan tomar asiento. ¿Alguna vez has tenido que ir con alguien y te sientes incómodo porque sabes que vas a ir con esa persona y no sabes muy bien cómo van a estar las cosas? Peor aún, ¿alguna vez has tenido que viajar para ir con alguien y no sabes cómo van a estar las cosas allá? Cuando esto sucede hay una incomodidad y bueno. Ahora imagínate eso sin que hubiera celular ni mensajes de texto y que una carta tardara días, semanas o hasta meses en llegar. Realmente no tienes idea de cómo están las cosas al lugar a donde irías a viajar. Ese era el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está terminando la carta a los Corintios. Y al terminar esta carta de segunda a los Corintios, está preparándose para viajar a Corinto y no sabía con lo que se iba a topar. Quiero leerles de segunda a los Corintios 12-14. Yo se los leo, dice: miren, les dice el apóstol Pablo, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes. Y luego más abajito en el verso 20 dice: porque temo que quizá cuando yo vaya halle que no son lo que deseo y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. Qué situación por la que estaba pasando el apóstol Pablo. Pero una cosa el apóstol Pablo tenía muy clara: su deseo todo el tiempo, desde la primera vez que fue a Corintio y empezó a instruir a esta iglesia por 1 año y medio, hasta unos 6 años después que haría su tercer viaje a Corintio, su deseo era muy claro de edificar y fortalecer a la iglesia, no destruirla. Y el propósito de este sermón en esta mañana es: estamos llamados a vivir alejándonos del pecado para crecer en madurez, guiados por una autoridad que edifica con humildad y amor. El título es Restaurados para madurar, y el día de hoy voy a tocar 3 puntos. El primero, dejando de hacer lo malo; el segundo, creciendo en madurez; y el tercero, una autoridad que edifica. Vamos empezando con los versos 7 y 8.
El apóstol Pablo empieza esta parte, permítame un segundito. El apóstol Pablo comienza esta parte y la manera en que comienza esta parte es orando por ellos. Ora por ellos y seguramente oraba constantemente por ellos y ora por ellos aun cuando está escribiendo la carta. Y dice, y rogamos a Dios que no hagan nada malo. Y vamos a enfocarnos un poquito para ver el carácter del apóstol Pablo. No sé cómo hubieran reaccionado ustedes. Imagínense que ustedes hubieran ido a plantar una iglesia, hubieran durado ahí 1 año y medio y luego se hubieran ido pensando todo está bien y luego de repente alguien les escribe, no, las cosas están muy mal, están divididos, unos le van a este, otros le van a este otro y hay inmoralidad ahí en la iglesia. Y luego el apóstol Pablo les escribe, vuelve a regresar ahí, trae cierta instrucción, no le va muy bien con la gente, se regresa, va a Tito, ve que dio fruto en algunas áreas, en otras áreas no, se regresa a Tito, le trae algunas buenas noticias, otras malas noticias, les escribe segunda a los Corintios en donde los felicita a algunos, pero otros estaban todavía bien débiles en la fe y finalmente se prepara para ir por tercera vez, unos 6 años después de que fue la primera vez. ¿Cómo estarías tú? ¿Estarías bien contento? ¿O dirías, no, oye, ¿para qué voy ahí? O sea, ellos no quieren nada con el evangelio. No sé cuál sería nuestra posición, pero sí quiero que empecemos por ver mucho del carácter de Pablo. Y se nos ha estado diciendo mucho del carácter, aún en la predicación anterior de Pablo. Y esto es bien glorioso, porque el Señor nos muestra a nosotros a través de Pablo cómo es una persona que cuida de alguien más. Y a lo mejor tú puedes pensar, bueno, pero yo no soy apóstol, yo no soy pastor, ni siquiera soy líder de grupo de casa, pero muy probablemente tú eres papá o mamá, o tú tienes algún rol de autoridad en algún lugar, eres maestro, estás en tu trabajo y tienes algún empleado. Muy probablemente tú tienes algún rol y muy probablemente, como el caso de los papás, tienes un rol en donde tú estás llamado a impartir la verdad del Señor. Y yo quiero pedirte que pongas mucha atención en el carácter de Pablo para que medites y pienses, a lo mejor andas desanimado, a lo mejor ya pensaste que invertiste mucho tiempo en alguna situación o con cierta persona o discipulando a alguien. Yo quiero animarte que veas el carácter del apóstol Pablo. Y lo primero que vemos en el apóstol Pablo es que el apóstol Pablo comienza orando. El apóstol Pablo comienza orando y el apóstol Pablo ora por 2 cosas. Lo primero, que los corintios no hagan nada malo. Quiere decir que dejen de pecar y que respondan bien a la corrección. Y lo segundo, que sean hechos perfectos, que maduren. Y esto es algo bien importante. El apóstol Pablo, habíamos escuchado, había ido al tercer cielo, había sido instruido directamente por Jesús. Y esto no quería decir que él no orara. Es más, a mí se me hace impresionante ver Juan el capítulo 17, donde el mismo Señor Jesús, siendo Dios, viene delante del Padre a interceder por sus discípulos y aún por nosotros. Entonces, si tú estás en un lugar en donde estás sirviendo a alguien, estás instruyendo a alguien en la palabra del Señor, la oración es fundamental. Vamos a ver otra característica del apóstol Pablo. Bueno, decíamos de la oración y ahí tienen ustedes una cita por el pastor Martin Lloyd-Jones. Dice, cuando oramos por otros, estamos pidiendo a Dios que los transforme según su voluntad.
La oración de Pablo por la madurez de los corintios revela el corazón de un verdadero pastor que busca la edificación antes que la corrección. Entonces, ¿cómo era el carácter de Pablo? Oraba, pero oraba por la voluntad del Señor, no oraba por quitarse los problemas, no oraba por, ahora sí, dame la fortaleza para que les vaya mal a ellos. Él buscaba la dirección del Señor para orar por esta iglesia. También podemos saber que no buscaba lo suyo, sino a ellos y su bienestar. Y esto lo podemos ver y se los voy a leer en 1 Corintios 4:14. Dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Él cuidaba a esta iglesia como si fueran sus propios hijos. Eran hijos del Señor. Cristo había dado su vida por ellos. El apóstol Pablo los consideraba como sus hijos y estaba dispuesto a dar su vida por esta iglesia. Y lo podemos ver nosotros en nuestro texto donde dice, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno. El apóstol Pablo no quería decir, ya nos han estado diciendo mucho que el apóstol Pablo había sido muy criticado porque era duro en las cartas, pero estando presente no era tan duro. Así es que lo criticaban por eso y decían que aún se veía mal él. Y el apóstol Pablo no le interesaba lo que decían otros de él. Él lo que quería es que el pueblo del Señor, que la iglesia fuera obediente para que el Señor viera fruto en ellos. Dice en 2 Corintios capítulo 12, verso 14, yo se los leo. Miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes y no les recarga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Él no buscaba ningún beneficio en ellos, ni siquiera buscaba que lo vieran bien, ni siquiera buscaba que dijeran buenas cosas de él. Él buscaba que ellos siguieran al Señor, que lo hicieran con amor, que dejaran de pecar y que maduraran en Cristo. Y todo esto lo hacía a pesar de lo que ellos mismos pudieran decir. Les dice el apóstol Pablo, nosotros vamos a ir, aunque nosotros aparezcamos como reprobados. Ellos iban a ir y alguna gente, los falsos apóstoles, la misma gente a la que él iba a corregir o a bendecir, anda diciendo, no, este debilucho que viene aquí, que no tiene buena apariencia, que no habla así como muy suave. A él no le importaba eso, a él no le importaba aparecer aprobado delante de él. Él llegaba y él compartía sin temor al hombre. Y siempre compartía en la verdad. Y en el verso 8 dice, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Su deseo era siempre compartir la palabra, nada fuera de ellas. Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Hace un momento Helman mencionaba una de las coronas y yo les voy a mencionar otra de las coronas que está en primera a los Tesalonicenses en el capítulo 2, 19 al 20. Yo se los leo, dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo? Es el apóstol Pablo escribiéndole a los Tesalonicenses. ¿Quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Hay varias coronas. Cuando estemos delante del Señor, dice que se nos van a dar varias coronas. No son para jactarnos nosotros de ninguna manera. Son para darle gloria al Señor
a Cristo por lo que Él pudo hacer en nosotros. Pero fíjense en esta corona, que es la corona de gloria. No sé si ustedes habían pensado en esto. Hay una corona para que aquellos que se regocijan porque alguien esté en el cielo. La mayor parte de nosotros pensamos, mientras yo llegue al cielo y mientras yo entre, no importa que entre de panzazo a ver cómo le hago. Pero ¿cuántos de nosotros estamos pensando, cuánto me encantaría que esta persona a la cual yo le estoy hablando del Señor esté delante de Cristo en el día final? ¿Estás pensando en eso? ¿Piensas en tu esposa de esa manera? Quiero decirte que el apóstol Pablo hubo un momento en que dijo sobre los judíos, dice, yo estaría dispuesto a perder mi salvación con tal de que ellos fueran salvos. Se me hace bien tremendo lo que decía el apóstol Pablo. La pregunta es si nosotros, ¿qué estaríamos dispuestos nosotros a sacrificar o a extendernos o a venir delante del Señor, a rogarle y a suplicarle con tal de que alguien esté delante de la presencia del Señor? Señor, yo te ruego por mi esposa, te ruego por mis hijos, te ruego por fulano de tal, te ruego por este hermano en la iglesia que lo veo tambaleándose, te ruego, Señor, porque mi deseo es verlo un día, y esto me imagino yo, no sé cómo va a ser realmente, pero yo me imagino el apóstol Pablo viendo aquí en la fila. Y pasa uno de los corintios y él, sí, gracias Señor, porque tú lo trajiste, gracias. Ese es nuestro gozo, porque alguien más venga a los caminos del Señor. Ese era el gozo del apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo era humilde, oraba, él no buscaba lo suyo, buscaba a las personas. No tenía temor al hombre porque temía al Señor, pero su gozo estaba en el bienestar de otros, a tal grado que su mayor gozo estaba en ver a las personas, en este caso a esta iglesia, delante del Señor en aquel glorioso día. Pero vamos viendo en el segundo punto, creciendo en madurez. Pues no nos regocijamos, dice el verso 9, pues no nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Entonces habíamos comentado que el apóstol Pablo en esta última parte, preparándose para cerrar la carta, alistándose para ir a verlos, dice, estoy orando por dos cosas para ustedes. Estoy orando para que dejen de hacer lo malo. Estoy orando para que dejen de hacer lo malo y también para que sean hechos perfectos. ¿Qué significaba esto? Dice la palabra que nosotros somos la novia de Cristo. ¿Quieren ver a la novia de Cristo? Aquí está, volteen, véanlo. Y dice que Él se presenta a su novia sin mancha y sin arruga. Un día la novia de Cristo va a estar delante de Él sin mancha y sin arruga. Y lo hace de dos maneras. La primera forma es, el Señor dio su vida para lavar a su iglesia de sus pecados. Todas las personas aquí y en el mundo y a través de todos los tiempos que ha puesto su fe en Cristo y que se ha arrepentido de sus pecados y que reconoce que Cristo es el Señor de su vida, ha sido completamente lavado de sus pecados. Pero después de eso, y no sé si a ustedes les pasó, yo me acuerdo lo glorioso que fue el pensar, soy lavado de mis pecados, no tengo ningún otro pecado. Y el pensamientito después de eso dice, ¿será cierto? Peor aún, al rato
que estuve muy consciente de algún pecado que cometí y que empecé a pensar, pues a lo mejor no es cierto. ¿Cómo que así de fácil? Por eso, las doctrinas en muchas iglesias que hablan de hacer obras tú, por eso son tan populares. Son terribles y pecaminosas porque te pueden llevar a la muerte, pero son muy populares. ¿Por qué? Porque te dan ciertas cosas con las que tienes que cumplir. Ve a la iglesia y tienes tantos puntos. Y si haces esto, te va a ir mejor. Y si das tanto dinero, te va a ir mejor. Son cosas que a lo mejor alguien medio puede hacer. Y tú haces 2, 3 cosas y crees que vas midiendo y dices, ahí la llevo, ya tengo mis puntos, de seguro me voy a ir al cielo. ¿Qué doctrina tan mortal para un cristiano? Porque entonces tu salvación depende de lo que tú hagas, no de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. La verdad es que cuando llegues ahí y te digan, no te conozco, tú no vas a poder decir, oye, pero yo le ayudaba a esta viejecita a cruzar la calle todas las mañanas. Yo daba dinero en la iglesia. Yo hacía esto otro. Ninguna de nuestras obras nos va a llevar a ser hijos del Señor. Solamente Cristo es el único que puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él hizo lo único que fue morir en la cruz, siendo un hombre y completamente hombre y completamente Dios, completamente perfecto y sin pecado, muriendo y resucitando. Nadie más ha hecho eso. Nadie más lo podrá hacer. Y qué glorioso que Jesús nos impute eso que Él hizo. Eso es glorioso. Qué glorioso que nosotros podamos ser limpiados de todos nuestros pecados por Él. Qué gozoso es eso. Bueno, entonces vamos a dejar las obras completamente. No. La palabra del Señor nos dice que el Señor ya preparó las obras por las que nosotros hemos de caminar en Él. Una vez que estamos en Él, cualquiera de las obras que hacemos nosotros, el servir, el participar de nuestros diezmos y ofrendas, el bendecir a alguien más, el discipular a alguien más, el que me discipulen, el ir a un grupo de casa, cualquiera de las cosas que nosotros hagamos, el preparar unos snacks para el grupo de casa, no lo hacemos porque esas obras nos vayan a salvar. Les garantizo que ninguna de esas obras nos van a salvar. Lo hacemos por el gozo de saber que yo no tuve que poner nada para ser salvo, que fue Cristo el que puso absolutamente todo, su vida completa, Él habiendo estado en perfecta paz, armonía y amor en la Trinidad por toda la eternidad, dejó por un momento eso para humillarse, dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso. Eso no te da el suficiente gozo para decir, pues si mi vida es su vida, Él la compró. Él compró mi vida, Él me ha dado vida, y no nada más aquí, sino Él me ha dado vida eterna. ¿Qué vamos a hacer? Y qué glorioso es saber que el Señor preparó esas obras por las que nosotros hemos de caminar desde antes. El Señor ya sabe lo que hemos de hacer. Así es que Él nos lavó nuestros pecados. ¿Y de qué manera el Señor nos lleva? Decíamos, en un momento el Señor nos lava completamente de nuestros pecados, pero nosotros seguimos pecando. La gran diferencia es que ya no somos esclavos del pecado. Cristo ya venció el pecado por nosotros. Pero si piensas en términos de una novia,
Fácilmente podemos, de una novia perfecta y pura, fácilmente podemos ver a la iglesia de Corinto y decir, pues yo no los veo así. Les voy a leer de segunda a los Corintios 12, del 19. Y yo se los leo, dice, todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo esto, amados, es para su edificación. Porque temo que quizás cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo y sea hallado por ustedes que no son lo que desea. Que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Una de las cosas que necesitamos observar es, había hermanos en la iglesia de Corinto, no nada más que pecaban, sino que practicaban el pecado. Y la lista, ustedes la vieron, es bien grande. Y la verdad es que si alguno de ustedes, oyendo la lista, dice, ay caray, y se familiariza con alguna de ellas, quiero decirles que de alguna u otra manera nosotros podemos reconocer que batallamos con alguno de los pecados. Pero estos hermanos, ellos practicaban el pecado. ¿Qué significa? En lugar de arrepentirse, ellos lo seguían cometiendo. Y habíamos visto, alguien estaba haciendo fraude y seguía haciendo fraude. Alguien estaba trayendo división en la iglesia y no le importaba hacer eso. El apóstol Pablo estaba trayendo esa corrección y Tito estaba trayendo esa corrección. Aún así, los corintios no se veían ni limpios ni sin arruga. ¿Qué es lo que el Señor hace para limpiar su iglesia? Les dice el apóstol Pablo, y rogamos a Dios, esta es una de sus oraciones, que no hagan nada malo. Les voy a decir le voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, porque es una versión un poquito más clara. Dice, que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. El Señor ha puesto varios medios para que nosotros, medios de gracia, para que nosotros vayamos creciendo en santidad. Entonces, el Señor Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. Si nosotros conociéramos a Cristo y nos muriéramos instantáneamente, pues gloria a Dios, ya no hay pecado. Pero si tú vives 5, 10, 20, 40, 60 años, el resto de tu vida tú vas a batallar con el pecado. La diferencia entre tu vida anterior es que anteriormente, antes de Cristo, tú eras esclavo del pecado. Tú pecabas y no te importaba. Es más, hasta te sabía el pecado y te preparabas para pecar. ¿No me lo crees? ¿Te acuerdas cuando alguien te hacía algo y pensabas tú, ¿cómo me voy a vengar de este mañana? ¿Qué le voy a decir enfrente de todos los demás para que se burlen de él? Y pensabas y te jactabas quizás de la manera en que maquinabas eso que era pecado. Había muchas maneras en que tú pecabas y era eso muy bueno. Mañana voy a hacer esto y me voy a preparar para que nadie se dé cuenta. ¿Cómo le voy a hacer para contar esta mentira sin que nadie sepa? Nosotros éramos esclavos del pecado y nos deleitábamos en eso. Pero no sé si recuerdas que cuando viniste a los caminos del Señor, de repente pensaste, ¿cómo si ahora estoy en Cristo y soy mucho más pecador? No,
No necesariamente que seas mucho más pecador que antes, ahora sí te das cuenta lo que es pecado. Lo que antes te deleitabas, con lo que antes preparabas, las cosas que antes hacías que no te dolían, ahora el Espíritu Santo está trayendo una convicción a tu vida de que estás pecando. Y el Señor ha puesto muchas maneras, muchos medios de gracia para que nosotros vayamos caminando este proceso de santificación, que empieza el día en que conocemos a Cristo, en el día en que nuestra vida es de Él, hasta el día en que estemos frente a Él. Tito había regresado con buenas noticias de algunos que se habían arrepentido, sobre todo del hombre que tenía relaciones con su madrastra. Ese tipo de pecado había en la vida de esta iglesia. Y llega Tito y le dice, este hombre se arrepintió. El apóstol Pablo trajo corrección por medio de Tito, por medio de una carta muy severa, y este hombre se arrepintió. ¿Cuál es el medio que el Señor usa? El medio, Dios ha puesto medios de gracia para que crezcamos en santidad. Y quiero leerles esta nota del pastor Martin Lloyd-Jones. Dice, el proceso de maduración cristiana es un constante alejamiento del pecado y una mayor identificación con Cristo. La meta es dejar atrás las viejas prácticas de desobediencia y crecer en la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan las oraciones del apóstol Pablo? Una es, dejen de hacer lo malo, dejen de pecar ya. Si hay un pecado en tu vida y este pecado es recurrente y tú lo estás practicando constantemente, la oración del apóstol Pablo es, déjalo ya. Y si no lo dejas, va a venir corrección a tu vida. Y va a venir corrección, alguien se va a acercar a ti de la iglesia. Por eso el Señor nos ha agregado a una iglesia. Y si tú insistes en pecar, los pastores van a hablar contigo. Helman habló de esto la semana pasada. Yo nada más quiero leerles de Mateo 18. Y se los voy a leer y les pido que se lo lleven de tarea, que lo lean y que mediten. Dice Mateo 18, verso 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, en este caso es al equipo pastoral. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Cómo es este proceso que el Señor establece en medio de su iglesia? Alguien peca, otra persona en amor, con el deseo de edificar al hermano y de que crezca en santidad, puede acercarse. Por eso son los grupos de casa. El líder del grupo de casa puede acercarse contigo y decirte, oye Armando, vi la manera en que le estabas hablando a Marcela y se me hace algo inapropiado. Puedo orar por ti, me gustaría que platicáramos después. Ah, sí, no te preocupes, no vuelve a pasar. Y luego me vuelve a ver el líder que llego al grupo de casa y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, el líder del grupo de casa le habla a otro de los hermanos del grupo de casa para que hablen conmigo. Oye, Armando, sabes que te había comentado esto y pues yo te veo en esa misma actitud. Ah, sí, sabes que sí me arrepentí y todo, pero se me salió esa vez. Ya. Y luego alguien más del grupo de casa dice, fíjense que yo sigo viendo a Armando con esa actitud. La palabra dice que entonces vayamos con los pastores. Y vamos con los pastores. Hablamos, vimos esto en Armando y nada más queremos traerlo aquí. Y los pastores vamos a llamar a esa persona. Y todo este proceso es para que alguien se arrepienta
arrepienta. Y se arrepienta y pueda ver su pecado y pueda crecer en santidad. Y va a ir con los pastores. No, sí, ya me habían dicho, ya me arrepentí, pero ese día no había comido y cuando no como me pongo de malas. Todos los que se rieron ya saben. Ok, queremos pedirte que vayas a consejería y que empieces a ver qué hay en tu vida sobre eso. Claro que sí. Y luego pasan 2 meses. Nunca fue a consejería, nunca fui a consejería y sigue habiendo problemas con eso. ¿Qué creen ustedes de alguien que no da fruto a esas alturas? O una de dos. O es un hermano carnal, como lo dice primero a los Corintios. Es un hermano que su conversión fue genuina, pero que no ha madurado nada, que ha vivido en la carne, o es un inconverso. Y la palabra dice que a ese dice, sea para ti como un gentil y el recaudador de impuestos, que era lo más bajo de los pecadores. ¿Sabes qué? No hemos visto fruto en tu vida, vamos a tener que cortarte la membresía de la iglesia. ¿Saben qué pasa en ese caso? Es bien duro eso. Pero en ese caso pasan 2 cosas. O esa persona se va y dice, que acá ni me importaba eso. Voy a ir a otra iglesia donde sí me acepten o no sé. O voy a ver qué hago ahora. Que al cabo que ya ni quería ir. Era inconverso. O viene una convicción de saber, estoy siendo expulsado del reino de los cielos. Ya no voy a tener la misma comunión con mis hermanos ni con Dios. ¿Qué está pasando aquí? Y gloria a Dios que la experiencia aquí en Visión de Gracia ha sido de hermanos que se arrepienten. Pero si esta palabra se te hace dura, con estos pasos, ese hombre en Corinto que estaba fornicando con su madrastra, a la hora de ser echado, él reconoció, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo al Señor y su gloriosa iglesia por no arrepentirme. El Señor quiere que dejemos de pecar, que escuchemos la corrección y la obedezcamos y que crezcamos en madurez. Y el Señor les decía que ha puesto medios de gracia para que crezcamos en santidad. Y la primera, ¿cómo me voy a dar cuenta yo de que peco? La primera es por medio de la palabra. La carta que Pablo les mandaba a las iglesias, la cual nosotros podemos leer y aprender de ellas. A lo mejor cuando leí esa lista de cómo el apóstol Pablo describe a los corintios, antes de ir a verlos, a lo mejor tú te identificaste con 1, 2 o 3 cosas de estas. Bueno, ya sabes que necesitas venir arrepentido delante del Señor. Es el Espíritu Santo que inspiró esta palabra para que los corintios se arrepintieran, pero para que nosotros la leyéramos y nosotros nos arrepintiéramos también. Es el Espíritu Santo que escogió este tiempo para que se predicaran estas cosas en su iglesia. Por cierto, yo quiero hacer aquí un paréntesis que se me hace tan importante. Yo creo firmemente que lo que se predica en la iglesia del Señor es la palabra del Señor y que es específica a esta audiencia. ¿A qué me refiero con eso? Hellman frecuentemente nos dice, yo les recomiendo que no oigan a otros pastores. ¿Por qué? Porque otros pastores están predicando, están dándole de comer a otras ovejas según el menú que el Señor tiene para aquellas ovejas. Y el Señor nos trae palabra a nosotros. Y es muy fácil que nosotros digamos, bueno, ahora se predicó del pecado, mejor voy a oír a fulano de tal donde se predica de esto más emocionante, ¿verdad?
Pero la verdad es que el Señor escogió este día y la semana pasada y ha escogido cada mensaje para que esta iglesia lo oiga en este tiempo. Y eso es glorioso, porque muy probablemente el Señor te ha venido preparando, trayendo a tu corazón, estás batallando con este pecado y no has hecho nada al respecto. Y el Señor por medio de la palabra te está diciendo, y estos son los pasos. Ven y arrepiéntete. Ven y arrepiéntete. Qué glorioso es el Señor. El Señor quiere que dejes ese pecado y ha puesto a su Espíritu Santo en ti para que te lo muestre, pero parte para que te guíe a librarte completamente de ese pecado por el cual Cristo ya pagó. A mí se me hace tan tremendo pensar que Jesús murió en la cruz, que fue clavado, que perdió la respiración, que recibió la ira de Dios por mis pecados, por mi pecado que cometí ahora en la mañana y con el que voy, y por mis pecados que yo siga cometiendo. ¿Cómo podría yo tomar esos pecados a la ligera si Cristo pagó por ellos en la cruz? Si Cristo tomó esa ira del Padre, esa ira justa que solamente yo merecía, ¿cómo podría seguir yo pecando como si nada? Si tú estás batallando con un pecado, este es el tiempo para que vengas delante del Señor y le digas, Señor, me arrepiento. No quiero pasar por esos pasos de que me llamen la atención y todo eso, pero sobre todo no quiero ofenderte y no quiero menospreciar la gloriosa sangre de Jesús y a nuestro Señor Jesucristo que murió por mis pecados y que pasó por eso. Entonces Dios ha puesto varios medios de gracia. La primera es la palabra. Claro que Dios nos puso al Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo mora dentro de ti. ¿Eso es glorioso o no es glorioso? Él nos trae convicción de pecado y nos habla por medio de la lectura de su palabra. El Señor puso en su tiempo apóstoles, ya no hay apóstoles como se nos ha dicho últimamente, como el apóstol Pablo que escribía y hablaba inspirado por el Espíritu Santo y con la autoridad del Espíritu Santo la palabra inerrante que tenemos hoy. Pero en aquel tiempo Dios puso a los apóstoles para que nosotros tuviéramos esta palabra. Dios pone a los pastores para ser cuidados. Dios pone a los líderes. Dios pone los medios como la consejería. Parte de la consejería es, yo vengo porque siento que las cosas que me están pasando están muy mal. Y lo que pasa en consejería es que sale a relucir el pecado de tu corazón. A veces no lo vemos, eso es cierto. Y a veces necesitamos apoyo de alguien más para que traiga un poquito de luz para nosotros darnos cuenta, oh, es mi pecado. Entonces no es que el carro se quedó sin gasolina. Es mi pecado, entonces no es que me quedé sin trabajo. Es mi pecado, entonces no es esto que pasó con mi esposa. Echándole la culpa a todo lo de alrededor de mí sin ver que yo tengo que ver que es mi pecado. El Señor pone a otras personas, a tu esposa o esposo, a gente en la iglesia, para que vayamos pareciéndonos más a Cristo cada vez. El Señor pone el discipulado, grupos de casa. ¿Estás participando tú activamente en todas estas bendiciones y estás sobre todo dispuesto a recibir de alguien maduro con el deseo de edificarte y fortalecerte? ¿Estás dispuesto a recibir de alguien así para crecer tú en santidad? Finalmente, el punto número 3 es una autoridad que edifica.
Tengo un hermano que es un año menor que yo y el verano en Chihuahua, donde había nada más 2 canales, yo sé que los de Juárez nunca han padecido de eso, ¿verdad? Pero cuando yo estaba chiquito había nada más 2 canales de televisión y nada más se veían caricaturas por ciertas horas. Entonces mi hermano y yo nos la pasábamos aburridos durante el día. ¿Qué hacemos? Y estábamos pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y una vez me acuerdo que se nos cayó el talco en el piso y se puso resbaloso y uno de los dos se cayó. Y así como los Minions, ja, 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 el otro se rió del otro. Y dijimos, qué padre. Y mi casa era un pasillo grandote, había una recámara y el baño de este lado, y había una recámara al fondo. Entonces lo que hicimos, agarramos el talco y llenamos todo el pasillo de talco. Entonces agarrábamos vuelo desde la sala y luego nos íbamos resbalando por el talco hasta que caíamos en la cama del otro lado. Eso era muy padre, pero más nos valía limpiar antes de que llegaran mis papás. Así que teníamos que ponernos a limpiar y cuando no limpiábamos ya sabíamos cómo nos iba a ir. Bueno, esto es lo que el apóstol Pablo está diciéndoles. En el último verso dice, por esta razón les escribo. Este último verso de esta porción, el 2 Corintios capítulo 13, verso 10, es el propósito de esta carta completa de 2 Corintios. Por esta razón les escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no destrucción. El apóstol Pablo le dice, voy para allá, limpien ese talco de una buena vez, para que llegue y sea puro amor y no haya, en otra ocasión les platico cómo nos iba. Ese era el propósito de la carta. Les dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, dice, yo mismo Pablo le ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza que me propongo proceder resueltamente contra algunos. No confundan, les dice el apóstol Pablo, el hecho de que cuando esté ahí yo no soy tan duro con ustedes. No confundan con que yo no tengo autoridad. El apóstol Pablo era amoroso y luego se iba y les escribía unas cartas duras. ¿Y saben qué decían los falsos maestros? Ese Pablo les escribe bien duro y luego viene aquí y nada. Y luego lo ven todo enclenque y luego a nadie impresiona. El apóstol Pablo les dice, ¿realmente quieren verme enfrente de ustedes ejerciendo la autoridad del Señor? Mejor limpien su tiradero de una buena vez. Dice un poco más adelante, porque ellos dicen sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que lo que somos en palabra por carta estando ausentes, lo somos también en hechos estando presentes. Y luego les dice algo bien glorioso. Les dice, la autoridad que el Señor me dio es para edificación y no para destrucción. El apóstol Pablo iba a usar toda la autoridad del Señor para edificar, para fortalecer la iglesia. Quiero leerles de Hebreos en el capítulo 12 y en el verso 7, y ahí lo tienen en sus notas. Dice, es para su corrección que sufren.
Bueno, se los voy a leer. Dice, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Les voy a leer lo que sí tienen en sus notas. Dice, cuando la autoridad es ejercida según el mandato de Cristo, produce crecimiento, no destrucción. El poder del Evangelio radica en su capacidad de transformar y edificar, incluso cuando parece severo. Esto lo dijo el teólogo Richard Baxter. El Señor nos disciplina porque nos ama. Y si tú eres un papá, tú puedes saber esto. Y si tú eres un papá que no disciplinas a tu hijo, permíteme cuestionar tu amor por tu hijo. Algunos papás prefieren ser compas de sus hijos. Déjalo. A mí me iba mal. Y yo, mejor déjalo a él, que se sienta bien. ¿Saben qué va a pasar con él? Va a llegar un día en que sufra como no tengan una idea por eso que tú no trajiste a su vida. Qué mejor que desde pequeñitos aprendan la disciplina del Padre y que cuando crezcan sepan que el Señor por amor nos disciplina. A no conocer eso, el Señor nos disciplina por amor. Ahora, no todas las cosas que padecemos son disciplina del Señor. Algunas veces nos enfermamos y nos enfermamos porque vivimos en un mundo caído. Algunas veces hay accidentes, algunas veces el clima hace destrozos. Hay muchas cosas que vienen porque vivimos en un mundo caído y no necesariamente todo lo que sucede es porque nosotros estamos pecando. Pero el Señor sí nos trae convicción por medio de su Espíritu Santo cuando hay algo mal en mi vida. Y si no lo hace, yo te animo a que esa sea parte de tu oración, como se nos decía la semana pasada. Señor, escudriña mi corazón, muéstrame en donde hay pecado y ayúdame para cortar este pecado inmediatamente y que no crezca más. ¿Saben cómo es necesario cortar el pecado? Como un cirujano que corta un tumor de cáncer. De esa manera es necesario cortar el pecado. No, pues para que no le duela a mi niño, así lo dejo. No. Si hay que hacer algo para que tu niño esté bien. Eso es lo que el Señor hace con nosotros para edificarnos. Yo quiero terminar leyendo el Salmo 32. En el Salmo 32 dice el rey David: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Claro que esta es una gran bendición que tenemos en Cristo Jesús. Y la verdad es que nosotros tenemos esto no por nosotros mismos, sino por lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo quiero preguntarte, si tú todavía no le has entregado tu vida al Señor, si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo,
Yo quiero decirte que a lo mejor vives una vida bien desordenada, con pecado, y tú sabes a lo que me refiero. Muy probablemente has estado inquieto al respecto de eso. Tú sabes a qué me refiero. Un día no va a llegar el apóstol Pablo o uno de los pastores contigo. Un día va a venir Cristo, o tú vas a morir y vas a estar enfrente de Él. No quieres esperarte a ese día para rogarle a Él que traiga orden a tu vida, para que limpie tus pecados, para que transforme tu vida, para que dejes esas cosas y lo ames a Él, pues no hay nada más glorioso que amar a nuestro Señor. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, dice la palabra que hoy es el día de salvación. Y te voy a decir uno de los motivos nada más. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, dice que el Padre Celestial, Dios, con el cual tú estás enemistado, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, tú estás en pleito en contra de Él. Aunque pienses tú, no, Dios me ayuda y Dios me bendice, yo sigo haciendo lo que quiero, es más, yo le pido ayuda para hacer mis maldades. Es una mentira. Tú estás enemistado en contra de Él, tú estás en pleito en contra de Él. Y lo que Dios quiere hacer por medio de Cristo, cuando tú te rindes a Él, te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo, Él es hacerte su hijo. Y no tienes idea, porque no tienes idea, de cómo eso es la mayor gloria que puede haber en tu vida y en la eternidad. Hazlo hoy. Y si tú eres cristiano, tú ya le entregaste tu vida a Cristo, pero a lo mejor eres como estos corintios. Pues sí, ya le entregué mi vida y luego el resto de mi vida se trató de seguir haciendo lo mismo. A lo mejor no eres cristiano y necesitas arrepentirte hoy y venir delante de Cristo. Y si tienes la más mínima duda, no te arriesgues, hazlo, no pasa nada si vienes delante de Jesús, aunque ya lo hubieras hecho antes. Ven delante de Él, acércate a Él. Dice la palabra, recuerda de dónde has caído. Si tú eres cristiano, recuerda de dónde has caído. Acuérdate del amor de Cristo. Acuérdate cuando viniste por primera vez delante de Él. Acuérdate la libertad que era cuando te arrepentiste de todos tus pecados. Yo no conozco hasta ahorita a nadie que me haya platicado de su conversión que no haya sentido esa libertad, ese peso. Dice la palabra que su carga es ligera, nuestra carga llena de pecado es pesada, no podemos caminar más, pero su carga es ligera. Dice la palabra que Él toca a la puerta el día de hoy y Él quiere entrar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Señor por permitirnos acercarnos a Él. Bendito Señor, te damos la honra, la gloria, gracias. Porque se trata de ti y no de nosotros, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos venir arrepentidos delante de ti, Señor. Transfórmanos, Señor. Gracias por este tiempo que tú escogiste para hablarnos de nuestro pecado, Señor, y que seamos prontos para arrepentirnos, pues no queremos ofenderte a ti, Señor. Mucho menos queremos menospreciar la sangre de nuestro Señor Jesucristo pagada en la cruz por nuestros pecados. No queremos ofender a tu Santo Espíritu que mora en nosotros, que está marcando nuestro pecado. Que seamos prontos para arrepentirnos, que dejemos de pecar y que dejando de pecar busquemos crecer en madurez cada día, Señor. Habiendo sido restaurados de nuestro pecado, que crezcamos para parecernos más a ti, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.